A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Amar sin medida. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Podemos decir que esta es la invitación que nos hace el Señor, a ser como nuestro Padre para que seamos misericordiosos, es decir, amar sin medida. El que tenga 2 túnicas, que reparta con el que no tiene, y lo mismo el que tenga que comer. Este mensaje del compartir había propagado Juan el Bautista, lo vemos en Lucas 3:11. Pero llega Jesús y va infinitamente más lejos. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Por eso ya quedaron atrás, muy lejos, la ley del talión y la fórmula del Antiguo Testamento del amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora tenemos que amarnos como Dios nos ha amado. La utopía de Jesús, que pide amar a los enemigos, llega al colmo de lo increíble. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Claro que no se trata de fomentar la delincuencia, facilitando las agresiones y los robos. El discípulo de Jesús debe estar dispuesto a ir mucho más allá del mero compartir. Su ideal tiene que apuntar a dar y darse hasta quedarse sin nada. ¿Por qué? Porque así es Dios, nuestro Padre compasivo y misericordioso. Mis queridos hermanos, Jesús nos presenta hoy esa invitación en el Evangelio, una exigencia radical del amor gratuito hacia el prójimo, sin esperar recompensa. Hay que amar a los otros como Dios mismo nos ama. Ser como nuestro Padre es nuestro reto, nuestra perfección y nuestro gozo de cada día. Sed misericordiosos como Él. Podemos decir que en el primer bloque, en el capítulo 6, versículos del 27 al 31, se contienen los enunciados más fuertes y más provocadores. Lo que se manda a los discípulos de Cristo es el amor para con los mismos enemigos, y no solo con una actitud genérica de benevolencia, sino como acción concreta hasta el punto de bendecir a los que nos maldicen y de orar por los que nos maltratan. Mis hermanos, el segundo bloque, desde los versículos del 32 al 36, da el motivo último de por qué el cristiano debe amar
aun a quien le hace mal, porque su amor, a imitación del amor de Dios, es puramente gratuito, no recibe sino que da. Hay pues algo de más, es extraordinario. Si amas a los que solo te aman, ¿qué haces de extraordinario? Eso hacen también los pecadores. El Señor nos pide algo de extraordinario en el amor cristiano que Jesús manda a los suyos y constituye su originalidad absoluta. Ser entonces pura gracia, ser don, precisamente como el amor que Dios nos tiene. Podemos decir que Dios no hace ningún cálculo en su amor para con los seres humanos. Él es bueno hasta con los malos y los ingratos, como lo es para con los buenos y para con quienes les son agradecidos. El extraordinario que Jesús propone a sus discípulos en la ley del amor lo pueden encontrar los discípulos ya en Dios, de quien debemos ser sus imitadores. Así serán hijos del Altísimo, reproduciendo su infinita capacidad de amor y de perdón misericordioso, esencialmente gratuito. Jesús invita en el tercer bloque, versículos 37 y 38, a la gratuidad. Por eso dice, den y se les dará. El sujeto de este verbo en voz pasiva, según el uso semítico, es obviamente Dios, porque Dios es el quien dará la medida rebosante a sus hijos, a cambio del amor gratuito que tengan para con los prójimos. Mis queridos hermanos, para acabar sobre todo eso que tenemos en nuestro mundo y aquí en Chiapas y en nuestro México, de las venganzas, las rivalidades, los pleitos, tanta cosa, tanto sufrimiento, el Papa San Juan Pablo II, en su mensaje de la paz del 1 de enero de 1997, decía: es verdad que no se puede permanecer prisioneros del pasado. Es necesaria para cada uno y para los pueblos una especie de purificación de la memoria, a fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino se trata de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas. Solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. La novedad liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Pedir y ofrecer perdón es una vía profundamente digna del hombre y a veces la única para salir de situaciones marcadas por odios antiguos y violentos. Así nos hablaba el Papa. Por eso la novedad liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Por eso entonces podemos entender lo que nos dice Jesús: tratad a los demás como quieran que a ustedes les traten. Por eso, si deseo que me traten con respeto, debo tratar con respeto. Si quiero ser amado, debo amar. O sea, nosotros tenemos que ser sembradores de semillas de amor. En ese encuentro entre el yo y el tú, es únicamente que podemos construir en el amor el nosotros. No puede haber plena realización de la persona si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, es decir, en el servicio. La experiencia nos dice que quien no perdona, poco a poco se amarga la vida y los resentimientos empiezan a corroer su alma. Hay dos cosas que tenemos que aprender desde pequeños, y en esto tienen que ser nuestras familias, esas escuelas de amor, de misericordia, de perdón, de paz. Desde pequeños tenemos que aprender primero a perdonar y también tenemos que aprender la generosidad. Por eso hagamos un pequeño resumen y podemos decir que somos invitados siempre a reaccionar con amor. Seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. El Señor entonces nos invita a que si queremos que las cosas mejoren en nuestro mundo, en nuestro México, en nuestro Chiapas, en nuestras familias, debemos relacionarnos de una manera nueva, ser como nuestro Padre. La violencia, la venganza, la indiferencia, la dureza de corazón no nos llevan a buenos resultados y mucho menos a mejorar las cosas. Solo traen división y sufrimiento. En la primera lectura vemos cómo David, desde el Antiguo Testamento, nos manifiesta que la venganza no es el camino de Dios, y San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que en Cristo somos imagen del hombre celestial, y es el mismo Cristo que en el Evangelio nos dice que la solución es ser como nuestro Padre. Por esto, mis queridos hermanos, hagamos la prueba
y no nos arrepentiremos. Seamos como nuestro Padre, que es misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendiciones y recordemos, somos invitados a amar sin medida, a ser misericordiosos como nuestro Padre. Paz y bien a todos. Feliz convivencia familiar, sembrando semillas de misericordia. Que amemos sin medida como Dios nos ha amado. Bendiciones.